Porque hoy te voy a dar tres consejos muy importantes acerca de cómo empezar a leer la Biblia. Y si quieres aprender, si quieres conocer, pues es muy importante que escuches hoy estos tres consejos. No sé si alguna vez abriste una Biblia, tomaste una Biblia, empezaste a leerla y de repente dijiste, no entiendo absolutamente nada. Si estás en ese punto, quiero decirte que este video es para ti, porque hoy te voy a dar tres consejos muy importantes acerca de cómo empezar a leer la Biblia. Y si quieres aprender, si quieres conocer, pues es muy importante que escuches hoy estos tres consejos. Y quiero ir directo al grano para que hablemos un poco de este tema. Bueno, quiero mostrarte un poco dos versiones de Biblia que tengo aquí. Ahorita te voy a hablar en qué consiste eso. Pero hablemos un poco de qué necesitas conocer para empezar a leer la Biblia. Lo primero y lo más importante es que, tranquilo, tranquila, tú no necesitas ser teólogo para empezar a leer la Biblia. Tú no necesitas tener profundos conocimientos para empezar a leer la Biblia. Lo único que tienes que tener es deseo de conocer, deseo de aprender. Todo empieza por ahí. Si esperas saberlo absolutamente todo, pues nunca vas a empezar a leer tu Biblia. Ahora hablemos un poco de por dónde empezar. Uno siempre escucha una serie de consejos. Recuerdo cuando yo empecé hace muchos años, me dieron algunas pautas, que es lo que yo hoy de alguna manera te quiero compartir, porque de alguna manera para nadie es un secreto que hay algunos libros un poco más fácil de entender de la Biblia. Por ejemplo, si tú te vas al Levítico, créeme que te vas a aburrir, vas a terminar en crisis y no vas a entender qué es lo que está pasando, porque Levítico tiene un trasfondo histórico, cultural, que le compete específicamente a Israel y que inicialmente para nosotros en Occidente no nos queda muy claro. Pero te quiero decir que hay otros libros extraordinarios por donde tú puedes empezar a leer. Por ejemplo, tú puedes empezar a leer el libro de los Salmos, el libro de la música, el libro más extenso de la Biblia, el libro donde quien escribió de una manera mucho más especial fue nada menos y nada más que el rey David. El libro de los Salmos tiene una pauta acerca de diferentes formas como nos podemos acercar a Dios. Así que si quieres que te dé un consejo de por dónde empezar a leer la Biblia, tú puedes empezar a leerla por el libro de los Salmos. Otro de los libros que es súper fácil de empezar a leer es en el Nuevo Testamento el Evangelio de San Juan. ¿Y por qué el Evangelio de San Juan? Porque el Evangelio de San Juan nos ayuda a algo muy importante, nos presenta a Jesús, presenta su obra, presenta sus pasos, presenta todo el proceso como Jesús de alguna manera va a cumplir su propósito. Si bien es cierto, los otros evangelios lo presentan, creo que el Evangelio de Juan es uno de los evangelios por donde toda persona que quiere empezar a entender la obra de Cristo debe de empezar por el Evangelio de Juan. Ahora, otro libro para empezar a leer la Biblia, nada menos y nada más que uno de los libros más especiales y extraordinarios, es el libro de Proverbios, el libro de sabiduría a través de Salomón. Salomón, en el libro de Proverbios, plasma toda su sabiduría, plasma todo su conocimiento, plasma toda su experiencia, plasma una serie de preceptos claves que yo creo que son atemporales. Son cosas que aunque han pasado miles y miles de años, siguen hoy aplicando a nuestra vida. ¿Qué libros te aconsejo que no empieces a leer si estás empezando a leer la Biblia? Por favor, no empieces por Apocalipsis, porque te vas a asustar, porque no vas a comprender, porque Apocalipsis tiene toda una serie de simbología, una serie de cosas que se requiere entender mucho más de la Biblia para poder entrar, por ejemplo, a leer el libro de Apocalipsis. Sé que suena muy fantástico, sé que puede sonar muy llamativo, pero te aconsejo que no empieces por Apocalipsis, tampoco empieces por el libro de Levítico, ya te había dicho antes, porque el libro de Levítico tiene una serie de preceptos, de leyes, de cosas que Dios le dijo a su pueblo en el camino hacia la tierra prometida. Así que, por favor, todavía no empieces ni por Levítico, todavía no empieces por el libro de Apocalipsis, que creo que son dos de los libros más difíciles de entender. Tal vez hayan mucho más.
Si hay alguno más que te parece difícil, me gustaría que lo escribieras en los comentarios. Ahora, hemos hablado de por dónde empezar, por qué libros empezar. Proverbios, Salmos, el Evangelio de Juan. Hablemos un poco a ver, las Biblias. Mi consejo es que, gracias a Dios, hoy en día existen una cantidad de versiones de la Biblia que han buscado plasmar el mensaje de una manera más entendible. Por muchos años, una de las Biblias bandera fue la famosa Biblia Reina Valera de 1960. Fue con esa que yo empecé a conocer las cosas de Dios, las sigo teniendo, pero con el paso de los años, con el propósito de hacer un poco más digerible el mensaje, porque recordemos que Reina Valera pues tiene un lenguaje muy español, no dice vosotros, ¿no? Y a veces uno cree que Jesús hablaba así, uno cree que Jesús hablaba como español y no. Tiene que ver más con la versión de la Biblia. Entonces, es interesante que busques, por ejemplo, Biblias con un lenguaje que tal vez te pueda parecer un poco más entendible. Por ejemplo, esta Biblia se llama la Biblia PDT, Biblia Palabra de Dios para Todos. Esta es una Biblia extraordinaria, la cual tú puedes leer en esta versión y créeme que te va a facilitar muchísimo el entendimiento de lo que leas. Esta otra Biblia, que casualmente también es en verde como esta, aunque son el mismo color, son distintas. Esta Biblia es la que en este momento más estoy usando yo, que es la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, así se llama, y es también una Biblia extraordinaria. Pero, por ejemplo, está la NTV, la Nueva Traducción Viviente, está, a muchos les gusta la Nueva Versión Internacional, si bien es cierto, hay algunas cosas que yo creo que difieren un poquitico del original, pues vale la pena considerarlas y tenerlas en cuenta. Entonces, ¿por dónde empezar? Empieza por una Biblia que sea fácil de entender para tu vida, de tal manera que la puedas comprender de una manera un poco más cómoda. Empieza entonces por allí. Ahora, ¿qué otros consejos podemos tener en cuenta para empezar a leer la Biblia? Lo primero que también te quiero decir es que tomes una rutina. Tomes una rutina, elige el momento del día para empezar a leer la Biblia. Mi consejo es que empieces en la medida de lo posible en las horas de la mañana. En Marcos 1:35 dice el relato bíblico de Marcos que Jesús se levantaba siendo muy de mañana, siendo muy oscuro e iba a leer o iba a orar mejor con Dios. Entonces, creo que si Jesús lo hacía, si Jesús siendo el Hijo de Dios lo hacía, pues cuánto más nosotros. Así, primer consejo, empieza en la mañana. Pero alguien diría, y si no puedo hacer en otro horario, lo puedes hacer obviamente en otro horario, pero me encanta porque empezar la mañana es como colocar el día en las manos de Dios. Entonces empieza en la mañana. ¿Cuánto tiempo orar? Es la pregunta. Hay una controversia, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, una hora. Pues lo importante es que si estás empezando, mi consejo es que empieces por lo menos de 15 a 20 minutos, empieces con tu disciplina de acercarte a Dios y leer la Biblia. Bueno, ¿y cómo organiza uno ese tiempo? Yo te voy a decir cómo lo organizo yo, ya después de muchísimos años. Por lo menos mis tiempos de acercarme a Dios a través de la Biblia se dividen de la siguiente manera. Normalmente tengo un primer tiempo donde me encanta tener tiempo de canciones. Y entonces hoy en día, gracias a que en las redes sociales o mejor en internet tenemos cualquier cantidad de música, me encanta colocar una, dos, tres canciones que me permiten como entrar en sintonía con la atmósfera espiritual. Entonces, puedes empezar de esa manera. Si quieres que te recomiende música, puedes escribirme en los comentarios y con mucho gusto te voy a recomendar. Soy un apasionado de la música y más de la música que nos acerca a Dios. Entonces, ¿cómo distribuir el tiempo? Bueno, distribuye tu tiempo, no tienes que ser exactamente como yo lo hago, pero por ejemplo, un tiempo de alinear tu corazón con Dios, lo llamo yo como para no empezar en frío, ¿no? Entonces, generalmente yo elijo o busco dos, tres canciones. Tú puedes empezar con una. Luego de eso, oro y le pido a Dios que
que me ilumine de lo que voy a leer. Y entonces ahí surge otra modalidad que también ha cogido muchísima fuerza y es tener una guía devocional. ¿Qué es una guía devocional? Pues una manera organizada de leer la Biblia para que tú no digas hoy, bueno, vamos a ver hoy qué leo. No, no puedes empezar a, vamos a ver hoy qué leo. No, la idea es que leas tu Biblia de manera organizada. Por ejemplo, si has empezado con Salmos, entonces vas a decir, bueno, voy a leer hoy Salmo capítulo 1 del 1 al 10, por ejemplo. Mañana leeré del 10 al tanto. Y así mismo vas organizando tu lectura bíblica. Yo tengo, por ejemplo, una disciplina personal de todos los días leo diferentes porciones de la Biblia de manera organizada, de tal forma que cuando se acaba el año yo me he leído la Biblia una vez y medio. Pero es una disciplina personal que ya tengo hace muchísimos años. Tú no tienes por qué hacerlo de esa manera. Tú puedes empezar con Juan, con Proverbios, con Salmos. Puedes empezar, tomas un capítulo, eliges cuántos versículos vas a leer de acuerdo a tu tiempo y lees. Me encanta y te aconsejo que ojalá tengas un cuaderno o hoy en día, por ejemplo, puedes tener un iPad. Yo, por ejemplo, aquí a mi lado tengo mi iPad y, por ejemplo, en el iPad yo lo que hago es anotar. ¿Qué hago yo? Pongo, por ejemplo, día tal, fecha tal, versículo tal, anoto el versículo o lo busco en internet, lo doy copiar y lo pego y luego pongo la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Lo que yo creo que Dios ha hablado a mi corazón. Es muy importante que tú anotes eso. De tal manera que así empiezas a tener como una especie de diario personal. Y créeme, eso con el paso del tiempo es una riqueza extraordinaria que cada cierto tiempo tú vas allí y recuerdas las promesas y las bendiciones de Dios. Otros lo que les gusta es subrayar la Biblia. No tengo yo mucho esa costumbre, pero a otros les encanta subrayar, por ejemplo, el versículo que les llamó la atención. Entonces también puedes elegir esa manera de hacerlo después de haber leído tu porción, subrayar, anotar tu reflexión y al finalizar entonces dar gracias a Dios. Finaliza su tiempo de lectura, das gracias a Dios. Es interesante, otro consejo, estamos hablando de tips que te van a ayudar en tu relación espiritual con Dios. Tú puedes tener, por ejemplo, una lista de algunas peticiones por las cuales quieres estar orando. Por ejemplo, cosas como cosas de tu trabajo, cosas de la familia, cosas a nivel educativo. Algunas dos, tres, cuatro, cinco peticiones que al final tú las presentas delante de Dios y listo. Das gracias y finalizas, por ejemplo, tu tiempo de oración. Una manera muy práctica, una manera muy sencilla. Lo importante es la constancia. Aquí creo que es el tip más importante. Lo importante es que seas constante. No se trata de que entonces, voy a hacer tanto tiempo porque llevo tantos días sin leer. No, lo importante es que empieces, que sea constante. Si un día por alguna razón no alcanzas, trata de buscar en otro horario. Yo recuerdo que hace muchísimos años, cuando trabajaba en una empresa, y en esa empresa yo tenía que tener diferentes horarios. Y obviamente había un horario donde yo llegaba en la noche y salía a la madrugada. Cuando llegaba, pues estaba muy cansado y yo no podía tener mi tiempo personal para orar. Entonces lo hacía cuando yo me despertaba y entonces lo hacía muchísimo más tarde. Hoy mi horario es distinto, hoy estoy en mi labor, digamos, espiritual, estoy totalmente de lleno con las cosas de Dios, entonces pues hoy lo puedo hacer muy temprano, que es lo que a mí me gusta. Personalmente yo soy hay gente que es muy buena para levantarse temprano, otros son más trasnochadores, otros son más noctámbulos. Busca el horario que a ti se te facilite. Como siempre, mi consejo, empieza en la mañana, pero si no puedes, busca el horario. ¿Sabes qué es lo más importante? Dios lo que ve es el corazón. Y créeme que si hay en tu corazón el deseo de conocer a Dios, el deseo de ir a su palabra, créeme que vas a empezar a descubrir cosas extraordinarias. Alguien diría, ¿y puedo orar y no leer la Biblia? Mi consejo es, lo puedes hacer, pero es muy importante cuando lees, porque yo he aprendido algo con el paso de los años y es, yo le hablo a Dios a través de mis palabras, pero Dios me hablará a través
de este libro. ¿Por qué? Porque creo que este libro es como una carta de amor que Dios nos ha dejado a todos y cada uno de nosotros. Hasta aquí mis consejos para hoy, un tema que a veces me han preguntado muchísimo: ¿y cómo yo puedo empezar a leer la Biblia? Tranquilo, no lo vas a entender todo. Si tú me preguntas a mí y tú ya lo sabes todo, te quiero decir que no es así. Llevo en esto más de 25 años y todavía estoy aprendiendo, porque siempre hay algo que podemos aprender, siempre hay algo que podemos conocer. Así que no te desesperes si no entiendes todo. Me encantaría un día más adelante, aquí les dejo la idea, que podamos, ¿por qué no?, abrir un curso especial acerca de cómo leer la Biblia. Ahí les dejo la idea. Si te gustaría que dejaras en los comentarios. Así que gracias por haber llegado a este video. Cuéntame cuál ha sido tu experiencia. Cuéntame qué es lo que más te ha costado de leer la Biblia. Si tienes alguna pregunta, me encantaría que la dejes. Cuéntame tu experiencia acerca de leer. Cuéntame cuál ha sido el libro más difícil para ti, o cuéntame cuál ha sido el libro más fácil para ti. Me encantaría que nos escribas en los comentarios. Recuerda, esto no es religión, este es un nuevo tú, esto es reconexión. Hasta un próximo video.